En 2002 era publicado Trains and Tracks Tycoon, un título que fue distribuido por la compañía francesa Ubisoft Entertainment y desarrollado por la alemana Virtual Excitement Software y que seguía la estela de uno de los pilares del género, Transport Tycoon. Hasta ahí todo bien. ¿O no? Pues no. No, para nada. Trains and Tracks Tycoon fue un título distribuido ilegalmente y apropiado por Virtual Excitement, habiendo sido robado a su legítimo propietario, Peter Dobrowka. Pero comencemos por el principio. Peter Dobrowka es un verdadero enamorado de los juegos de transporte, una tradición bastante asentada en Alemania, pero después de Transport Tycoon Deluxe en 1995 hubo una cierta carestía en el mercado. Es por ello que un pequeño grupo liderado por Hansio Maltana, apodado Hayo, había iniciado en 1997 un juego gratuito fuertemente inspirado en el juego de Chris Sawyer, Simutrans. Peter Dobrowka estuvo por un tiempo vinculado en los inicios de Simutrans y casi simultáneamente fueron publicados en 1998 Railroad Tycoon 2 e Industry Giant, lo que servía de confirmación de que el género no estaba muerto y continuaba existiendo cierta demanda. Es por ello que decide abandonar la colaboración con Simutrans, que estaba orientado a ser un título gratuito, y decide centrar sus esfuerzos en elaborar su propio juego tipo magnate de transporte. Así comenzaría el desarrollo de Trains and Tracks Tycoon, cuyo nombre como proyecto fue 3D TD, es decir, 3D Transport Tycoon, ya que sería un título muy similar al juego de Chris Sawyer, pero totalmente en 3 dimensiones, añadiendo mecánicas nuevas. Por otro lado, Simutrans acabaría viendo la luz en marzo de 1999, con un éxito que incluso lo acabó llevando a Steam en mayo de 2016, sin abandonar la gratuidad en ningún momento. Y aunque Hayo acabaría abandonando el liderazgo del desarrollo en 2005, cediendo el puesto a Markus Pristopsev-Pressy, el juego continuaría recibiendo nuevo contenido hasta el momento de realizar este vídeo. Pero volviendo a Trains and Tracks Tycoon, que todavía no se llamaba así, durante un tiempo fue exclusivamente realizado por Peter, aunque acabaría formando un pequeño grupo de trabajo denominado Way X, con el que poder terminar su juego manteniendo Dobrowka por el momento los derechos en exclusiva del juego. Sin embargo, tiempo después se da cuenta de que necesita más ayuda para desarrollar un juego tan ambicioso y es por ello que en agosto de 2000 decide juntar su pequeño equipo de desarrollo con la desarrolladora alemana Virtual Excitement Software. Ubicada en Mannheim del Ruhr, una ciudad de 170.000 habitantes afincada cerca de la frontera con Países Bajos. Con Virtual Excitement llegó a un acuerdo de desarrollo y Peter Dobrowka pone a su disposición todo el material disponible de 3D TT, aunque en ese momento los chicos de Excitement estaban en plena fase de desarrollo de la adaptación del videojuego Die Steinenfahrer von Catan, un juego de mesa también conocido como Starfarers of Catan, fuera de Alemania, por lo que la condición previa para trabajar en 3D TT es aunar primero esfuerzos en terminar el juego en curso y posteriormente dedicarán todos sus esfuerzos al sueño de Dobrowka. Sin embargo, trabajar en otro proyecto no interrumpiría el desarrollo de su propio juego, ya que seguiría dedicando su tiempo libre en desarrollar 3D TT por su cuenta. A ver, sigue, que me tienes con el corazón en un puño. Tras el cierre de Die Steinenfahrer von Catan, comienza el desarrollo en serio de 3D TT, que inicialmente iba a contar con un mundo totalmente 3D, con las 5 categorías tradicionales de transporte: aviones, barcos, trenes, autobuses y camiones, así como una simulación de oferta y demanda de materias primas, productos y pasajeros, mucho más realista que lo visto en Transport Tycoon. El juego se distanciaba así del título ideado por Chris Sawyer, donde no existía una simulación de oferta y demanda realista y cualquier producto era producido y enviado a donde el jugador quisiera, siendo la única condición que el precio de la mercancía variaba en función de la distancia y días de traslado. En su lugar, 3D TT iba a contar con una producción industrial acorde a los suministros obtenidos y un destino para sus bienes que eran transportados a pie en ausencia de una empresa de transportes y que el jugador o la competencia ayudaban a modificar suministrando más materias primas y enviando sus bienes de forma más eficiente.
Sería cada empresa la que decidiría qué compañía realizaba el transporte en función de los precios y la eficacia a la hora de transportar las mercancías. Además, el juego contaría con relaciones con las ciudades que, como en el juego de Chris Sawyer, crecerían en función de la satisfacción de sus demandas y acuerdos, un apartado multijugador, una construcción realista de carreteras y vías del tren, con túneles y puentes incluso siendo posible construirlos en curva, efectos climatológicos, lluvia, descenso de la luz al nublarse, faros de los vehículos, así como una amplia gama de vehículos tanto de principios del siglo XIX como de principios del XXI. El juego continuó siendo desarrollado con el equipo original durante aproximadamente un año, periodo durante el cual habían comenzado a aparecer desavenencias entre Dobrovka y los altos cargos del estudio, que habían realizado importantes recortes de características a su juego, desacuerdos económicos y la intención de Virtual Excitement de lanzar el juego lo antes posible. Finalmente, el 19 de octubre de 2001, el jefe de Dobrovka, Reinhold Webin, lo llama a su despacho y lo despide fulminantemente, siendo conducido fuera de las instalaciones y prohibiéndosele la entrada nuevamente. ¡Has despedido! Y ahora lárgate de aquí. Recuerda bastante a lo sufrido por Jesús Alonso en Dynamic Multimedia tras una jugada por parte de su jefe. Después de la jugarreta, el juego le arde en las manos a Excitement, que posee plenamente el código fuente del juego en sus propios servidores y decide buscarle una salida comercial a espaldas de Dobrovka. Es un plan perfecto, sin fisuras. Enterado, Peter no se quedó con los brazos cruzados e interpone una demanda a Virtual Excitement para evitar que se lanzara el juego, que fue rechazada por los tribunales de justicia alemanes ante la imposibilidad de prohibir la venta de plagio de algo que todavía no estaba en el mercado. Este hecho provocó de hecho desavenencias entre Dobrovka y su abogado. ¿Quieren llegar a un acuerdo? ¡No! Lo que motivaría el cambio de letrado para el largo proceso judicial que se iniciaba. No, señoría. Alarmados por los movimientos judiciales de Peter, Excitement decidió pisar el acelerador y buscar un editor interesado en hacerse con los derechos del juego y distribuirlo. ¡Qué celebro, madre! ¡Y qué bien calculado todo! Y lo encuentran en la figura de la compañía francesa Ubisoft Entertainment, que abona 400.000 euros más royalties por hacerse con los derechos de explotación del juego. ¿Qué has hecho? Los he robado. ¡Te has vuelto loco! 4 meses después del despido, vería la luz un juego totalmente capado e inacabado que no se diferencia apenas de la cuarta versión beta existente en el momento en el que su creador fue despedido. Debido a los recortes sufridos, desapareciendo los aviones y los barcos, este juego decidió bautizarse como Trains and Tracks Tycoon de manera internacional, mientras que en Alemania sería conocido como Schiene und Straße. Tratándose por tanto de un juego inacabado, la situación estaba generando tal molestia que poco después del lanzamiento del juego, en julio de 2002, Ubisoft decide cerrar los foros oficiales ante las quejas de los usuarios de errores y problemas en el que Excitement realmente apenas había avanzado en el desarrollo sin Peter, limitándose casi exclusivamente a desechar material muy inacabado y darle un lavado de imagen gráfico al producto, pero conservando los mismos errores de programación detectados antes del cambio de rumbo, centrándose en vender el producto lo antes posible y conseguir algo de dinero fácil. Como anécdota divertida que viene a simbolizar el desatino que se estaba alcanzando con el juego, la versión española anuncia en su caja que el juego está en inglés y el manual en castellano. Pues muy bien, muy inteligente. Pero el juego realmente venía totalmente traducido a nuestro idioma por el estudio madrileño DL Multimedia, uno de los veteranos del género que suele trabajar habitualmente con los títulos de Blizzard. Siendo como era una beta, era obvio que acabaría suprimiéndose muchas de las opciones que iba a tener originalmente. Las características principales que desaparecieron fueron los barcos, que estaban al 80% de desarrollo, y los aviones, del que solo existía un modelo cuando Peter fue despedido, un Junkers Ju-52 que se usaba como prueba, limitando por tanto el transporte exclusivamente al ámbito terrestre a través de autobuses, trenes y camiones. No fueron ni mucho menos las únicas características eliminadas.
También se dejaron en la cuneta muchas menores: el modo multijugador, las vías electrificadas y vías de cremallera, carreteras de 4 carriles, la posibilidad de pedir préstamos directos, comprar compañías enemigas, negociar acuerdos empresariales con industrias, árbol de investigación de vehículos y mejoras, ciudades conectadas por carretera al inicio de la partida, elegir la mercancía específica de cada vehículo, autoguardado y un largo etcétera. El juego, que fue lanzado como Trains and Tracks Tycoon, permitía iniciar la partida en 1820 e irían apareciendo nuevos modelos de vehículos supuestamente hasta 2020, aunque la cantidad de vehículos que aparecía caía alarmantemente a partir del año 2000, incluso haciendo acto de presencia un vehículo que directamente no transportaba nada. Poco después se publicaría el único parche que elevaba el juego a la versión 1.1, que posibilitaba cosas como detener la marcha de los trenes o poder eliminar las estaciones, cosas imposibles en el juego base. El juego estaba totalmente verde y capado en muchos aspectos. Por ejemplo, los trenes cumplían perfectamente las órdenes de los semáforos, pero en realidad no había ningún tipo de colisión si forzabas el encuentro con otro tren de cara, y los vehículos no precisaban de mantenimiento alguno ni sufrían averías. Características aparecidas en Transport Tycoon que iban a estar en la versión final. Aunque pese a todo esto, el aspecto de la simulación y del motor del juego era bastante sólido y relativamente jugable pese a sus deficiencias. Una vez que Trains and Tracks Tycoon fue lanzado, comenzó un largo proceso judicial. El desarrollador Virtual Excitement y el distribuidor Ubisoft alegaron que el juego había sido desarrollado desde cero y que no fue utilizado en ninguna parte del trabajo realizada por Dobrovka, que afirmaría todo lo contrario, y que no solo utilizaría parte de su trabajo realizado en el juego, sino que lo haría sin su consentimiento y violando sus derechos de autor. Resulta curioso que alegaran que el juego había sido reelaborado y que no guardaba semejanza alguna con 3DTT, y luego pudiera encontrarse el propio Dobrovka mencionado en los créditos del juego. Así es. En 2006 la justicia desestimó el caso, pero Dobrovka apeló dicha sentencia y ello alargaría aún más el proceso judicial, en el que se verían involucrados ex trabajadores de WayX, Virtual Excitement, además de trabajadores de compañías de cierto renombre como Koch Media y YouGood, que serían citados como testigos. El proceso judicial concluiría en diciembre de 2008 y esta vez sí, la justicia le dio la razón, prohibiendo la duplicación y distribución del juego. Y a partir de este momento se acabaron las tonterías, hombre. Una victoria pírrica, pues el juego se había puesto a la venta en marzo de 2002, casi 7 años antes, en un mercado tan volátil y cambiante como es el de los videojuegos, donde las ventas principales se realizan en los primeros meses del lanzamiento de un juego, especialmente en la época anterior a la distribución digital. Peter Dobrovka nunca había dejado de desarrollar 3DTT durante el proceso judicial, incluso llegando a realizar una beta cerrada de la versión 8, y tras la sentencia trató de quitarse la espinita y dedicar más tiempo a tratar de llevar a cabo su sueño de ver terminado su juego. No deja de ser un quiero y no puedo, y por tanto la realidad y el desgaste se impusieron, y el tiempo transcurrido, el envejecimiento del motor, el renacimiento del género en plena batalla judicial. Railroad Tycoon 3 fue lanzado en 2003, Chris Sawyer Locomotion y Transport Gian en 2004, y la falta de apoyo económico, tiempo y hartazgo enterraron para siempre el proyecto de lo que podría haber sido uno de los mejores juegos estilo Transport Tycoon de la historia, ya que apuntaba a verdaderas maneras, quedando finalmente como uno de los mayores what if del mundo de los juegos de gestión. Por su parte, Virtual Excitement Software publicaría poco más de media docena de títulos mediocres durante toda su existencia. Decidió cerrar sus puertas en septiembre de 2002 y declararse finalmente en bancarrota en marzo de 2003, siendo irónicamente Trains and Tracks Tycoon el último de los títulos de la pequeña compañía.
Sus propietarios no recibirían la condena de la justicia hasta muchos años después, pero su compañía había quedado sentenciada desde el mismo momento en el que decidieron vender lo que no era suyo y habiéndose creado mucho antes una condena pública que alejó cualquier inversor o distribuidor de la industria de videojuegos alemana por el descrédito de las acusaciones de plagio los meses posteriores al lanzamiento de Trains and Tracks Tycoon. En cuanto a Peter Dubravka, abandonó finalmente el desarrollo de videojuegos y en 2003 se dedicó a la escritura participando en la adaptación al alemán del libro sobre desarrollo y programación Computerspiele Design und Programmierung, y fundando ese mismo año la editorial alemana Eldur, con la que publicó sus dos primeros libros, Avalon y Die Eisenahn, a los que seguirían muchos otros títulos, utilizando principalmente el seudónimo de Peter Lancaster, con el que llenaría el mercado alemán de historias de terror y fantasía de humor negro. Persona excéntrica y creativa, llegaría a obsesionarse tanto con los proyectos que emprende que el desarrollo enfermizo y lucha posterior de 3DTT contribuiría a dar por concluido su matrimonio a finales de 2002 en pleno proceso judicial contra Virtual Excitement. Este es solo un ejemplo, apenas una pincelada de uno de los numerosos casos de relatos de excentricismo, corrupción, espionaje, venganza, malas decisiones, traiciones, avaricia, envidia y un larguísimo etcétera que puebla el mundo de los videojuegos, quedando los que estamos fuera del sector muchas veces ajenos a todos estos tejemanejes impúdicos. Y así concluye este relato. 3DTT, conocido comercialmente como Trains and Tracks Tycoon, fue ideado totalmente como un homenaje y lavado de cara de Transport Tycoon, o incluso más allá, porque de hecho el propio Dubravka intentó que Virtual Excitement adquiriese los derechos de uso del nombre del juego original. Hoy, evidentemente, está olvidado y envejecido, capado por ser la víctima de lo que sucedió, pero en su momento, el año 2002, el 3D comenzaba a pujar con fuerza en la industria del videojuego, pero era poco visto todavía en juegos de gestión y haber realizado un juego como Transport Tycoon en 3D era totalmente una epopeya inédita. La mayoría de juegos del sector utilizaban todavía la perspectiva isométrica en mundos 2D y la construcción a través de celdas, pero X-Way ideó desde la nada la forma de emplazar las carreteras, ferrocarriles y edificios en un mapa completamente 3D con vista libre. Algunas características incluso superan lo que ofrecen juegos modernos como Transport Fever 2. Y aunque sí, los gráficos no son siempre lo principal en un juego de gestión, hasta bien entrada la primera década del año 2000 no comenzarían a popularizarse los gráficos tridimensionales. Pocos juegos contemporáneos de Trains and Tracks Tycoon habían contado con gráficos poligonales como Syncopta en 1996, Thimpar Wall en 1999 y precisamente en 2002 verían a luz títulos como Mall Tycoon, Hotel Gian, Dino Island. En el tintero quedó uno de los grandes fracasos de Maxis, la versión totalmente 3D de SimCity 3000, que aparecería finalmente en 2D en febrero de 1999. Y hasta aquí el repaso y homenaje a 3D Transport Tycoon, que hubiera podido ser mucho más si no hubiera sido víctima de la avaricia. Recuerda que si te ha gustado el vídeo puedes seguirnos en nuestra página web oficial, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Así que acaban de ponerte un vídeo absurdo. No te preocupes, nunca más. Estarás solo. Ajá, lo que quiera que sea que me esté contando.